Bienvenidos de nuevo, vamos con el tercer y último programa de la tarde. Vamos a hablar de educación y de integración social. Para ello contamos con dos expertos. Desde luego tenemos aquí con nosotros a Ángel Mora, que es integrador social y está terminando la carrera de educación social. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Y tenemos a Fernando, que si me permite lo voy a leer. Sí, claro. Ha estudiado lengua de signos y está terminando un doble grado de magisterio de primaria más lengua de signos española y comunidad sorda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir y muchas gracias, Ángel. Primera pregunta, para situar a todos los oyentes en un marco conceptual. Si tuviéramos que definir la integración social, Ángel, ¿cómo podríamos definirla? A ver, la integración social, también podríamos decir la educación social, es una disciplina cuyo fin es ofrecer y garantizar el cumplimiento de derechos independientemente de la nacionalidad, el género, la clase social, la situación. Está basado en la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de las garantías de derechos, como hemos dicho anteriormente. Si tuviéramos que decir, bueno, pues abarca este grupo, este otro grupo. Perdón. Sí. Gracias a ello, o sea, la educación e integración social enfoca el crecimiento del desarrollo de las personas con procesos educativos, buscando siempre la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana y el empoderamiento. Vale, y como decíamos, si tenemos que decir, pues mira, abarca este grupo, abarca tal, ¿qué grupos abarca la integración social? Bueno, dentro de la educación social están los colectivos más conocidos, como son los menores, los mayores, personas sin hogar, personas con adicciones, discapacidad, minorías étnicas, pero dentro de la educación social, de la integración social, podemos tocar todos los colectivos, porque, por ejemplo, dos personas, una pareja, aunque tengan una gran situación económica, pueden tener que el hijo tenga problemas en el colegio o que no se adapten con él. Claro, más allá de los tópicos, también en lo que se puede decir como algo convencional, también surgen estas... O aunque tengan todo el dinero del mundo, pueden tener problemas de adicciones y también necesitan de educación e integración social. Y de hecho a veces eso correlaciona muy alto, porque cuando ya te has pasado la vida, al final la gente acaba tomando este tipo de decisiones muchas veces. Entonces, dentro todos, se tocan todos los colectivos. Otro concepto sobre el que gira toda esta disciplina, Fernando, es el tema de la diversidad. ¿Podrías un poco darnos unas nociones y decirnos por qué crees que es tan importante? Creo que es fundamental. Es fundamental, no el concepto, porque creo que estamos sufriendo como una evolución del conceptual, ¿no? Hemos pasado de determinar, en este caso en el ámbito de la discapacidad, a las personas llamarlas minusválidas, menos valor que, a llamarlas discapacitadas. Discapacidad es menos capacidad que, a diversidad, que bueno, que al final diversidad lo que connota es, también marca la diferencia de características, pero bueno, creo que es una evolución muy positiva porque no estás marcando que eres menos que nadie, sino bueno, que todos somos diversos al fin y al cabo. Claro, no es peyorativo, de alguna manera estás dando a decir a la gente que es una capacidad diferente, por así decirlo, no es que seas menos capaz, simplemente o una manera de... Eres diverso. Sí, pero que creo que con el término diversidad tú no estás enmarcando a un sector de la población. Claro, no la señalas con el dedo. Estás generalizando, es diversidad. Ya está, simplemente. Totalmente. ¿Algún apunte, Ángel? Sí, muchas veces pensamos que la diversidad es desigualdad, pero el contrario de desigual no es diverso, es diferente. Entonces, la diversidad es el reconocimiento y valoración de las diferencias, el reconocimiento y valoración de las aptitudes diferentes de cada persona. Claro. Entonces, todo el mundo es desigual porque, aunque existan gemelos, etcétera, nadie es igual en el mundo. Entonces, nadie es igual a nadie, eso es totalmente cierto. Por mucho que te parezcas, no... Claro, entonces la diversidad, todos producimos cultura. Entonces, todos somos diversos porque todos, cada uno, tenemos una cultura diferente. ¿Creéis que los grandes problemas del mundo, directamente, los grandes problemas del mundo pueden venir por la falta de tolerancia ante esta diversidad manifiesta que habéis expuesto? En plan, ¿creéis que las guerras, problemas incluso a nivel nacional de, bueno, los inmigrantes, no sé qué, ¿creéis que todas estas cosas derivan de que hay falta de tolerancia ante la diversidad que hay en el mundo? ¿O cómo lo veis? ¿Quieres comenzar tú? Vale. No, creo que las guerras confluyen cosas muy diferentes, factores muy diferentes que no tienen nada que ver con tolerar o no.
en cierta medida. Me refiero, por ejemplo, al caso, yo que sé, por ejemplo, Palestina. En Palestina y Israel claramente hay una diferenciación étnica, por así decirlo, que puede condicionar, ¿no? Sí, pero que creo que no todo se basa en la tolerancia. Creo que hay más Hay más cosas. Hay más aspectos a tener en cuenta dependiendo a qué nos refiramos, ¿no? Por ejemplo, en educación, tolerancia. La tolerancia se trabaja desde el ámbito educativo en cuanto a la violencia, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de las puertas del colegio, cada ser es libre, me refiero. O sea, yo en el colegio entiendo las normas que hay dentro de él, sé lo que hay que tolerar, sé lo que no hay que tolerar, pero luego fuera yo soy un individuo libre, ¿no? Y dependiendo de mis experiencias puedo moverme dentro o fuera, y no es tanto con tolerar, creo que es entender un poco la perspectiva que tiene el mundo y la sociedad. Sí, de hecho cuando entiendes la diversidad, la estás tolerando. Cuando la entiendes, aunque es verdad que podemos entrar en un debate moral de que a lo mejor la entiendes, pero aún así te da igual y la utilizas como armamento político, la utilizas en favor que, por ejemplo, en clase, pues mira, me voy a reír de este porque sé que si le digo esto me voy a hacer gracioso delante de los demás. Sí. No, entenderla tampoco implica, ¿no? Tampoco implicaría... Hombre, yo creo que si la entiendes, tienes más recursos y herramientas para justamente afrontar este tipo de situaciones. Ángel. Sí, por mucho que hablemos de un discurso de apertura, actualmente existe una clara intolerancia a todo aquello que nosotros lo vemos, o sea, la gente lo ve diferente. Entonces eso crea etiquetas sociales, prejuicios, estereotipos, y todas esas cosas crean desigualdades. Fernando, tú eres educador en un centro y supongo que trabajas en torno a estos conceptos, tolerancia, integración. ¿Cómo utilizáis estos conceptos y estos conocimientos en el centro? Bueno, nosotros lo extrapolamos mucho a la convivencia, porque al final es un centro residencial donde confluyen muchos usuarios, ¿no? O residentes, mejor dicho, con características diferentes, y al final... pues puede ser, por ejemplo, dos usuarios tienen un problema, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, y uno ha pegado al otro, por lo que sea. Pues hombre, ahí claramente nosotros no somos tolerantes e intentamos hacerle entender que no puede agredir, aunque sea una opinión contraria, aunque no le parezca bien lo que ha hecho su compañero. O que no se justifica de ninguna manera. Claro. Y eso se trabaja dentro del aula. Al final nosotros o sea, dentro del aula, no dentro del centro. Al final lo que te quiero decir, extrapolamos mucho a la convivencia. Porque al final no es lo mismo tú y yo, que no podemos compartir un momento en clase, dentro de un aula, y luego fuera tú haces tu vida y hago la mía. Al final le estamos hablando de un centro donde conviven entre ellos todos los días de su vida, ¿no? Entonces nosotros lo extrapolamos mucho a la convivencia. En tu caso, Ángel, tu centro es de protección de menores. ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste? Sí. Un centro de protección de menores es un recurso de acogimiento residencial que vela por el bienestar de los y las menores que se encuentran en situación de desamparo. Esto es que los servicios sociales, por diversas causas, le han retirado a los niños a los padres, ya sea problemas de adicción, cualquier tipo de adicción, falta de recursos económicos, situación de calle, cualquier tipo de maltrato. Sí, vosotros, claro. Nuestra función es educar a los niños para que cuando salgan del centro tengan la mayor autonomía posible. Si es a los 18 años, pues que ya sepan ser lo más autónomos posibles, fortalecer su autoestima, porque claro, han salido de su casa, ellos no saben por qué. Claro, están desorientados de alguna manera, dicen, claro. Oye, ¿qué hago aquí? También les tenéis que orientar en ese sentido, Claro. supongo. Y piensa que puede ser desde los 0 años a 18, un niño de 5 años... Buah, claro, brutal. Es que claro. Imagínate un niño que entra con 6 años, sale con ¿cuántos años? Con 18. Tiene que ser con 18 a y de los repente 18 el mundo... Claro, a los 18 años, nada más cumplir 18 años, se tienen que ir del centro. Entonces tú imagínate explicarle a un niño de 6 años porque no está con sus padres y... Puede ser un shock, Y hay niños que pueden estar desde los 5 años y pueden ir de centro en centro y no vuelven con sus padres, y ya a los 18 años pueden elegir o un piso de autonomía o... Bueno. Entonces también hay que romper esos estereotipos de yo he estado en un centro de menores, no puedo triunfar en la vida o no puedo estudiar. Totalmente. Que hay bastante de ese estereotipo en la sociedad. Luego, eliminar posibles sentimientos de culpa. Muchos niños en mi trabajo y en otros se creen que están ahí por su culpa, porque han denunciado al padre porque le está pegando o
porque le han contado al vecino que mamá está borracha, y se creen ellos los culpables. Pero lo influenciable que son los niños, claro. Entonces hay que trabajar diariamente con ellos de que ellos no tienen la culpa, sino los padres. Y gestionar las posibles emociones. Nosotros, por ejemplo, sabemos cuando a un niño le pasa algo porque cambia totalmente su día a día. Un niño que está muy feliz, de repente tiene visita con los padres semanalmente y no vienen, ya va a tener la semana jodida. Sí, totalmente. Yo te quería preguntar, aparte de tu centro, ¿qué otros centros hay? Existen un montón de centros. Está el centro de primera acogida, que son cuando los menores son retirados a los padres, van allí y se hace una primera valoración y allí pues deciden en qué centro pueden estar mejor. También están los centros de problemas de conducta, que obviamente, como dice la palabra, pues los niños no están estables. O sea, cuando los niños, por así decirlo, son los que la lían, ¿no? Sí, bueno, por así decirlo. Así en bruto. Claro. Están el centro de protección de menores, hay centros especiales para solo adolescentes, por rangos de edad, centros con niños con alguna discapacidad. También hay centros que necesitan porque tienen alguna medicación o algunos problemas que nosotros no podemos llevar, y tiene que haber un centro con una enfermera. Antes de entrar en vuestras interacciones, cómo son a la hora, a nivel individual, cómo interaccionáis con los niños o con los pacientes en general, Fernando, me gustaría preguntarte, aprovechando tus estudios, ¿cómo de importante crees que se impartiese? Porque esto va a ser un podcast que vamos a traer también dentro de 2 semanas, vamos a estar aquí hablando de educación, y qué asignaturas, según la gente que va a venir a nuestro programa, creen que deberían meterse como educación obligatoria. ¿Crees que la lengua de signos debería estar entre ellas? ¿Crees que debería aprenderse más? O sea, creo que debería estar dentro de todas las aulas. Igual que, el castellano es nuestra lengua vehicular, ¿no? Aprendemos inglés porque es digamos, la primera lengua más hablada en todo el mundo, ¿no? Entonces, es necesario que aprendamos. Creo que la lengua de signos también debe ser una lengua que tengamos que aprender. Sinceramente, creo que, hablando de diversidad, ¿no? Tenemos a un sector muy grande, ¿no? Un colectivo muy grande, que es el de las personas sordas, en las cuales se comunican por lengua de signos, y ya no solo este tipo de personas se comunican en lengua de signos, sino que también hablamos de personas sordociegas, que también usan sistemas de comunicación, que tienen diversos sistemas, pero uno de ellos también es la lengua de signos apoyada, ¿vale? Entonces, el que tú te puedas... te pongo un ejemplo. Mañana te llaman de la Ahorramás, trabajas de cajero, viene una persona sorda le facilitaría mucho que tú le pudieras decir, en vez de señalarle el cartelito y donde pone el dinero que tiene que pagar, que tú le puedas decir cuánto es. Claro, que te puedas comunicar con él de alguna manera. O que le puedas dar los buenos días, ¿no? Claro. ¿No? O sea, que al final un mínimo de comunicación que pueda facilitar todo esto. Ya no me quiero ni remontar a la época COVID. Bueno, o sea, es verdad, salieron noticias de que lo pasaban realmente mal, claro. y incluso un caso de que estaba en una administración, creo recordar, ¿no? Y que él intentaba comunicarse y al final... Claro, porque al final no o sea, las personas no estamos... O sea, muchas personas que no están cualificadas, que no tienen un mínimo de formación en una lengua básica, que debería de serlo, vamos. De hecho, curricularmente la lengua de signos ya está dentro de la ley educativa, pero bueno, falta que se lleve a cabo y que se ponga en marcha. Falta dar el paso práctico, por así decirlo. Claro. Ya la teoría ya está, pero falta que... Eso es. ¿Hay un lenguaje de sordos universal? No es lenguaje. ¿Lengua de sordos? O sea, de hecho, fíjate que esto es de una ley de 2007 donde se reconoce que la lengua de signos es lengua de signos, deja de ser lenguaje, ¿vale? Porque conlleva en sí no solo los símbolos como son las palabras signadas, sino que es una cultura, por eso se convierte en una lengua, ¿no? Claro. Entonces, desde el 2007, fíjate que han pasado ya 7, y estamos en 24, fácilmente 18 años, sí. y seguimos equivocándonos. Y seguimos equivocándonos, o sea, después de 18 años que se ha reconocido, ¿no? Entonces, bueno, dime. ¿No? ¿Universal entonces existe? No es una lengua de signos universal. Vale. ¿El español es universal? No. No lo es. ¿El francés es universal? No. Aquí en España hablamos el castellano, en Latinoamérica se puede parecer un poco, pero no tiene nada que ver. O sea, que en determinados países... Claro, pues, conlleva una cultura al final.
Sí es verdad que existe, perdona que te corte Ángel, un sistema de signos internacional Eso sí. para una comunicación básica entre un sordo de un país y de otro, pero eso no es una lengua, es un sistema de signos. Vale. ¿Qué vas a Que hacer? hasta dentro de educación social, yo en 4 años de carrera no doy lengua de signos. Es que eso es una barbaridad. O sea, ya en el propio Claro. sistema no está... En integración se da una asignatura al final del curso, SAC, Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, donde se da un poco de braille, un poco de lengua de signos. Y ya. Pero yo pues, sí, luego entro en la carrera y no se da lengua de signos. No sé, me parece terrible. Vamos a ver un poco de conceptos porque, no sé si lo has explicado ya, pero quería preguntarte también si sordomudo es peyorativo y por qué. Sí, porque mira, desde hace mucho tiempo, ¿no? Antiguamente era como... se veía desde el punto de vista médico, se determinaba que una persona no podía hablar porque no recibía el input auditivo. Entonces, si no oyes, no puedes hablar. Vale. ¿Qué pasa? Que todo esto, ha habido muchos estudios que han corroborado que una persona sorda, aunque no pueda oír, sí puede hablar. Claro. ¿Vale? Entonces, en mayor o menor medida. También el término sordomudo es peyorativo porque que tú no puedas oír no significa que no puedas hablar. Entonces, una cosa es una afectación en la articulación, en el aparato fonador, perdón, y otra cosa es que tú tengas dañada alguna parte del sistema auditivo. Entonces, al final una persona... ¿Hay personas sordomudas? Sí. Sí. ¿Que todas las personas que vemos mover las manos y que aparentemente no hablan son sordomudas? No. Claro. Porque en cuanto emiten un sonido, quiere decir que no tienen afectado el aparato fonador y perfectamente pueden Claro, de producir... alguna manera les estamos discriminando porque no estamos siendo... Cuando englobamos a todos en el mismo saco, quiero decir. Claro, o sea, al final lo que hablamos antes es no tenemos concepto de diversidad ni qué grupos hay dentro de esta diversidad. Otro mito parecido es que se dice que todas las personas que tienen audífono son sordas. Claro, o sea, ¿qué opinas? tú desde un visto... Si tú lo ves desde fuera, sin tener ni idea, claro, ves una persona con audífono y dices, se está quedando sorda. Vale, es correcto, se puede estar quedando sorda. Pero ahora tenemos que ir a la identidad de esta persona, de este individuo. ¿Esta persona realmente, por llevar audífono, se siente sorda o no? Se siente una persona sorda, perdón. Entonces, al final es que depende de cada uno de los individuos. Hay gente que lleva audífono y perfectamente dice, sí, soy una persona sorda. Entonces, genial, es tu identidad. Y hay otra gente que lleva audífono. Y de hecho, yo, por poner un ejemplo, tenía un profesor en la carrera que llevaba 2 audífonos, pero ya tan chiquititos que tú no lo apreciabas. O sea, tú no veías que llevaba audífonos. Y él decía, no, yo no soy una persona sorda. O sea, que es algo súper curioso. Hay otra, la última cosa que está un poquito así, que también la hemos tocado por encima, es que en los últimos tiempos han cambiado el término minusvalía, lo hemos dicho antes, por persona con discapacidad o persona con diversidad. ¿En qué medida creéis que es un acierto y en qué medida creéis que a esas personas que lo sufren les hace cambiar su forma de interpretar las cosas y cómo les afecta a ellos que se les reconozca así? Bueno, creo que lo he mencionado antes. Sí. Creo que al final eliminar, ¿no?, esta terminología que aún sigue existiendo. O sea, tú vas con el coche y vas a aparcar, estás buscando aparcamiento de minusválidos. O sea, fíjate que una vez con mi pareja fuimos a Alicante y allí vimos una señal que era de discapacidad, ponía reservado para persona con discapacidad, que dijimos, joder, o sea, qué evolución. Hemos pasado de minusválido a persona con discapacidad, genial, pero luego vuelves aquí y la realidad es que se sigue viendo estos carteles de plaza de minusválidos, sitio reservado para... Entonces, como he dicho antes, creo que es un término peyorativo, creo que es discriminante, creo que haces que la otra persona se pueda sentir menos que, y al final, pues como veamos un poco, Para no estamos dando igualdad de oportunidades. O sea, tú eres una persona igual que yo, somos diferentes. Tú puede que, no sé, tengas una discapacidad física, pero yo a lo mejor tengo una discapacidad sensorial, ¿no? Entonces, pero tú eres tú, yo soy yo, y somos diversos al final. Que si piensas, la palabra minusválido significa menos válido, y aquí no es menos válido por tener esa discapacidad. Diversidad funcional. Sí, de hecho, justo lo que acabas de decir, hemos visto, por ejemplo, no sé si conocéis al Langui, que rapea, y también mucha gente, yo que sé, pues los ejemplos típicos estuvimos hablando el otro día en el podcast, Beethoven, que se estaba quedando sordos. Al final,
Eso de que eres menos válido, sí, claro, demuéstramelo, ¿no? Porque para nada, hay muchas veces que incluso superan sus obras, superan a las personas, por así decirlo, convencionales o que se creen que son más capaces. Pero porque al final estamos englobando, estamos encasillando a una persona por un problema en una capacidad. Pero no quiere decir que en el resto de su repertorio de capacidades sean menos que otra persona. Al final lo que te digo, es una persona diversa. Bueno, estoy teniendo este fallo, a lo mejor estoy perdiendo auditivamente, pero eso no significa que... El rendimiento no puede ser, exactamente. Ángel, vamos ahora a hablar a la práctica. ¿Cómo haces cuando hay un conflicto entre dos niños en tu centro? Vale. Es verdad que hay conflictos, pero mi hogar es chiquitito. Solo somos 18 niños, 9 niñas y 9 niños. Entonces, la rutina es familiar. Entonces, hay conflictos, pero como al ser relación de tipo familiar es diferente a los grandes centros. Entonces, en mi caso, intentamos mediar tratando de entender el daño causado y buscar alternativas que reparen ese daño. Fomentando la empatía, sobre todo. O sea, digamos que intentáis entender el punto de vista de un niño, el punto de vista del otro y buscar al menos algo... Buscamos el problema, el conflicto que ha hecho el niño y cómo puede repararle emocionalmente o como sea el caso a ese niño. ¿Hay algún consejo que le puedes dar a los padres que nos están escuchando ahora cuando sus hijos llegan a casa diciendo que han sufrido discriminación por compañeros en los colegios, en el instituto? Y si no, también, Fernando, tú desde el punto de vista del magisterio, ¿cómo creéis que los padres deberían actuar o qué fases deberían de seguir con estos niños que han sufrido esto? Importante, primero, la escucha activa. Y no, si el niño te está diciendo que él sufre bullying, que sufre maltrato, no le intentes juzgar. Si para él es bullying, porque muchas veces, bueno, o antiguamente o actualmente, papá, se meten conmigo. No es nada, hijo. No te preocupes, no te preocupes. Sí. O pégale, madura. Claro. Entonces, la escucha activa es muy importante y además tiene que estar en un entorno seguro el niño, que se sienta escuchado, validado, no juzgado y validar sus emociones. Como hemos dicho, si él se siente triste así, pues ya está. No hay que hacerle ver que es el mejor hombre del mundo o... Vamos. Y darle importancia a que no está solo, siempre va a estar apoyado. Estaré aquí cuando lo necesites, hijo. Si necesitas hablar, si necesitas no sé qué. Y también, por supuesto, comunicarlo. Si es en la escuela, lo primero es que comunicárselo a la todas las operaciones comunicarlo a la escuela, que la escuela tome nota y que actúe inmediato. Es una cosa de niños, que esto me pasa en mi trabajo. Muchas veces se me están metiendo con un niño, se lo decimos y dicen, bueno, es que son niños. Pues no. No, efectivamente no son niños, claro. Llamar gordo, gorda o lo que sea a cualquiera es bullying. Entonces, el colegio tiene que actuar y muchas veces lo que pasa es que los colegios no actúan. Efectivamente. Creo que depende mucho de dónde surja la problemática, ¿no? O sea, me quiero referir. Si esto ocurre en un colegio, dentro del aula, que te viene un niño o una niña, indiferentemente, y te cuenta una problemática que él está sufriendo dentro del colegio, al final no es lo que yo le diría a los padres, ¿no? O sea, es cómo informaríamos a los padres de esta situación. De hecho, es importante informar. Y desde el ámbito educativo poder actuar en este tipo de situaciones para precisamente que no se vaya a más, ¿no? Estoy de acuerdo en que muchas veces recurrimos a no, son niños, pero bueno, nosotros como docentes tenemos la labor de poder analizar y ver qué cosas, o sea, aunque sean cosas de niños, que es una justificación que podemos, o sea, que no deberíamos utilizar y que se utiliza, debemos sentar a las dos partes, hablar con una y con la otra, a ver qué ha pasado realmente, porque bueno, podemos encontrarnos a personas que sacan las cosas de contexto, otra gente que oculta esa información. Entonces viene bien conocer las dos partes, ¿no? Pero para nada tolerar una situación de violencia, ya sea verbal, física, de un niño a otro. O sea, tiene que ir con su correspondiente castigo. Claro. Ahora, si realmente está sufriendo, o sea, no sé si realmente, porque si el niño lo siente, es que está pasando. Entonces, hay que empezar a abrir protocolos que hay en cada colegio para paliar este tipo de situaciones y sobre todo informar a la familia. La familia creo que es
junto a la educación, los dos ladrillos fundamentales Sí, por los que se mueve la persona. La ¿no? última pregunta que tenía era en ese sentido. ¿Cómo comunicáis a los Pero padres? en es ese que sentido? el problema muchas veces, como dice Fernando, es que se le comunica a esas familias Sí. y dicen, no, mi niño no puede hacer eso. Claro, Señora, esa respuesta también es muy famosa. claro, su niño está maltratando, porque luego en casa sea un santo o no lo quiera ver así. No, las cosas no son así y muchos padres no lo quieren ver, igual que muchos colegios se lavan las manos. Muchas veces nos ha pasado que se ha expulsado al niño que está sufriendo bullying. Wow. Claro, el niño cansado de que se insulten, se le peguen, pues al final reacciona y al final él es castigado. ¿Cómo le explicas al niño que está expulsado por defenderse? Y muchas veces por lo que tú dices, por la falta de un sitio seguro de escucha activa, de gestionar las emociones del niño, que a lo mejor los padres no han estado haciendo y el niño se ha tomado la justicia por su mano y al final le han echado a él, lo cual es paradójico. Y luego es importante promover la diversidad y la inclusión, en plan, te están haciendo esto, luego no lo hagas tú. Porque, claro, si se trata este tema y luego al año siguiente eres tú el que te metes con alguien, me estás repitiendo. Que también pasa. Que también, Igual que puede pasar en un trabajo. Claro, se pueden meter con alguien por lo que sea y luego este se está metiendo con otro. Entonces, Lo metemos con el nuevo, por ejemplo, por así decirlo. Sí, pero bueno, creo que estoy un poco en desacuerdo contigo, Ángel, en el aspecto de que creo que en los colegios se intenta trabajar. No digo que muchas veces se cometan fallos, que no se traten bien las situaciones. O sea, Está habiendo avances ahora. creo que hay avances, creo que esto cada vez es más visible y creo que hay que empezar por ahí, por visibilidad. Y también creo que hay que atajar muchos problemas que, como te digo, nosotros al final compartimos 6 horas, 8 con los niños, ¿no? Pero luego se van a sus casas. Nosotros no podemos controlar lo que hay de puertas para afuera. Es verdad que podemos crear una interrelación con las familias muy estrecha, muy comunicativa, pero claro, esto depende de las familias también. O sea, no es todo el trabajo del colegio y lo que pasa en el colegio, ¿no? sí está claro que hay avances y por supuesto que habrá colegios que siguen, pero nosotros hemos vivido colegios que se lavan las manos. Pues, seguramente sea una minoría, pero existen porque los hemos vivido a diario. Sí, no, sí, es lo que te digo, no, o sea, no te discuto el hecho de, o sea, creo que por norma general se intenta atajar este tipo de problemas, pero no discuto que haya colegios que, bueno, que puedan lavarse las manos. Claro. Yo creo que la conclusión sería que ojalá la sociedad siga en esta línea, que con decisiones como darle más visibilidad a esto, podcasts como estos que también promueven. Creo que es atender. Sí. O sea, al final no es solo centrarte en, o sea, un profesor no llega, te da la materia y venga, me voy a mi casa. Si lo han aprendido bien, si no, pues también. No, creo que es crear conciencia y atender a las necesidades que están surgiendo en el aula diariamente. Entonces, creo que se están formando los docentes de hoy en día en dar respuesta a este tipo de necesidades. Que no discuto que los que ya llevan en la docencia no estén dando respuesta, Claro. Pero creo que tenemos que centrarnos más en las necesidades del día a día. Ojalá siga habiendo muchos más avances. No tenemos tiempo para más, chicos. Si queréis hacer algún tipo de reflexión final antes de que cerremos el programa, el micrófono es todo vuestro. Está bien. Está todo bien, está todo perfecto, ¿no? Pues un gusto teneros aquí, Ángel. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Fernando. A ti. Y vamos a cerrar ya el directo, chicos. Recordad que tendréis los programas de manera individual en YouTube y no olvidéis de suscribiros y de darnos a like. Hasta luego, chicos.